dar la más cordial bienvenida al candidato Luis Revilla, que nos acompaña en esta noche en El Abogado del Diablo. Candidato, ¿está listo para escuchar a los abogados del diablo? Estoy listo. Buenas noches, Jorge. Un saludo cordial a los abogados. Un gusto estar en el programa. El abogado pregunta. Primera ronda de preguntas de los abogados del diablo para la encuesta que hemos acabado de escuchar, que hemos acabado de presentar, especialmente por el tema de La Paz. Iván Arias. Buenas tardes. ¿Me permite? Buenas noches. ¿Está con chaleco usted? Estoy con un chaleco antibalas en reacción a las declaraciones. Estoy en Tarija y estaba en Tarija y entonces he escuchado ahí unas declaraciones que ha sacado el ministro Pérez. ¿Y? Donde dice que a los traidores se los debe fusilar. Entonces me he venido aquí con mi chalequito por si acaso. No, estoy bien protegido porque creo que este tipo de declaraciones son las que le perjudican al gobierno. ¿Eres traidor? No, he dicho, imagínate si a los de su partido los quieren fusilar, ¿cómo serán los otros? Yo pues aquí le he puesto doble reforzamiento. Está reforzado. No, vamos a los resultados que hemos visto. ¿Qué nos da la encuesta? Pues, quería empezar con eso, porque la encuesta nos muestra que hay algunas declaraciones que, lejos de favorecer, le perjudican al gobierno. No voy a trabajar con los opositores, vamos a fusilar. Es decir, sé que puede estar descontextualizadas muchas de esas declaraciones, pero no le están haciendo bien. En varias ciudades vamos a después hablar de La Paz, pero por ejemplo en Sucre, el señor Jaime Bazón es virtualmente alcalde. Hablemos por favor de la alcaldía de La Paz, que es lo que estamos observando en pantallas. De La Paz. Ahí usted tiene básicamente... 52% Luis Revilla, sí, 35% Luis Revilla, ahí ya lo tenemos consolidado con un 52%, no logra subir el otro candidato. Creo que básicamente en el caso de La Paz se debe al efecto de la gestión que ha hecho Luis Revilla, pero también creo que refleja de alguna manera del descontento por este tipo de acciones del gobierno nacional. Su impresión sobre la encuesta que acabamos de observar, Gabriela Niño de Guzmán. Sí, un saludo tanto al candidato como a los panelistas. Nuevamente esta encuesta no representa ninguna sorpresa. Creo que hace ya bastante tiempo se ha posicionado esa tendencia en favor del candidato Revilla y creo que esta encuesta está consolidando. Pero indudablemente no deja de haber cierta preocupación por las actuaciones que pueda haber en la Corte Departamental Electoral y en otras instancias que yo espero respeten el voto del ciudadano. Su impresión, Marcelo Elío, sobre las encuestas que hemos acabado de observar. Bueno, en el caso de La Paz específicamente, para no entrar en mucho detalle, en anterior encuesta también de Equipos Mori, que se ha difundido por Unitel, hemos visto que Luis Revilla empezaba con 58% de ventaja, pero hoy vemos que ha descendido al 52%. Veo que hay una tendencia de por semana a descender por lo menos 5 puntos. Entonces yo pienso que podrían presentarse sorpresas en lo que concierne a la votación, que finalmente es la instancia que va a definir quién va a ser autoridad en lo que concierne al ámbito político estrictamente. Don Waldo Albarracín, abogado del diablo. El criterio que di en un anterior programa, que en el caso del pueblo paceño hay una experiencia y una sabiduría electoral acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien, por ejemplo, en las elecciones nacionales ha dado un apoyo contundente al presidente Evo Morales, ¿por qué esto no se repite en el caso de estas encuestas? Porque el pueblo tiene un principio de equilibrio. No le gusta que se monopolice el poder y lo que quiera es dar oportunidad también a otras tendencias para que se encarguen de la administración de la cosa pública. Ya sucedió en la anterior gestión. Ganó el gobierno, el MAS, en las elecciones nacionales y Luis Revilla ganó en las elecciones municipales. Creo que se está repitiendo ese criterio sabio del pueblo paceño. Ha pasado la primera ronda de los abogados del diablo. Su impresión sobre esta encuesta, Luis Revilla. Bueno, llena de optimismo, Jorge, por supuesto, ¿no? Hemos mantenido esta distancia de cerca de 20 puntos en todas las encuestas que se han publicado en el transcurso de las anteriores semanas. Hemos estado siempre alrededor del 50%, un poquito arriba, un poquito debajo, como decía alguno de los panelistas, pero finalmente con una distancia bastante importante. Vamos a seguir trabajando estos días todavía, hasta el último momento en el que la ley nos lo permite, para que esta tendencia se pueda consolidar, no solamente para tener un alcalde bien respaldado por la gente que pueda llevar adelante una gestión adecuada, sino también para que los concejales puedan tener respaldo ciudadano, pueda haber mayoría en el consejo, pueda haber gobernabilidad
y eso le permita a la ciudad avanzar con mucha mayor rapidez. Así que estamos optimistas, pero no confiados de ninguna manera. Esta noche nos acompaña Luis Revilla en El Abogado del Diablo. Vamos a conocer un poco más sobre él. El expediente. La transformación de La Paz no puede detenerse. Después de perder la personería jurídica, el movimiento Sin Miedo en las pasadas elecciones generales, por no alcanzar el 3% a nivel nacional, Luis Revilla se vio obligado a formar una nueva agrupación política, apartándose de la sombra de Juan del Granado y del partido que lo cobijó desde los 90 en la política. En las últimas semanas, más de un seguidor de Granado y Revilla decidieron migrar al movimiento al socialismo. La gestión de Revilla como alcalde enfrentó varios problemas con los choferes, vecinos y gremiales. En el primer caso, una relación accidentada marcó la diferencia en puntos como el servicio, el costo de los pasajes y las rutas. Los transportistas paralizaron en más de una oportunidad la ciudad. A raíz de estas diferencias, nació el transporte municipal bautizado con el nombre de Puma Katari. Con los gremiales, uno de los puntos de discordia fue el denominado Mercado Collasuyo, que marcó una guerra callejera entre vendedoras acreditadas, vendedoras sin autorización y guardias municipales. En el capítulo de los vecinos, se vivieron momentos de tensión cuando la alcaldía intentó reformular un parque para la construcción de un hospital en Villa San Antonio. Luis Revilla nació el 22 de abril de 1972. Es abogado de profesión. Para 1999 ingresó a formar parte del proyecto político de Juan del Granado. Entre el 2006 y el 2010 fue concejal alcanzando la presidencia de la instancia legislativa edil. Fue electo como burgomaestre en el 2010, derrotando a la candidata del MAS, Elizabeth Salguero. Hoy, Luis Revilla, candidato al municipio de La Paz, está en El Abogado del Diablo. El expediente. El abogado pregunta. Les recordamos que todas las intervenciones, tanto de los abogados como de los candidatos invitados, son de 1 minuto. 1 minuto para las preguntas, 1 minuto para las respuestas. Vamos a ir de lleno a lo que viene a ser el desarrollo del programa. La relación entre el exalcalde Luis Revilla y los choferes generó en todo momento en el municipio de La Paz tensión. Que piense en la población como tal, y dentro de la población los transportistas no somos de otro planeta. Nosotros siempre hemos sido convencidos de que ni la restricción ha solucionado en La Paz, y es trabajo también de parte del señor Revilla. Primero las trancaderas, el reordenamiento, la educación vial, tantas cosas que hay que hacer por eso. Pero por el momento vamos a tener que seguir así nomás. Yo creo que sería haciendo túneles, ¿no? Es lo que hace mucho tráfico. Y yo pienso de que hay que mejorar, pero también hay que ver que hay mucha saturación, ¿no? Es decir, hay más movilidades que pasajeros inclusive, ¿no? Tenemos preguntas sobre este tema. Voy a comenzar con el abogado del diablo, Waldo Albarracín. Lucho, uno de los principales problemas del pueblo paceño es justamente el transporte público. Tenemos un sector que pretende en todo momento monopolizar, no le gusta el transporte público porque le hace competencia, no presta un servicio efectivo a la ciudadanía, es más, lo reprime muchas veces. Al mismo tiempo, en el transporte público tenemos la alternativa del Puma Katari, que ha sido bien visto y querido por la ciudadanía. ¿Cómo piensas tú resolver este dilema entre un transporte privado que de todas maneras pretende monopolizar, maltrata a la ciudadanía y al mismo tiempo impone rutas, impone precios, el trameaje, por ejemplo, fáctico, y luego alternativamente, ¿cómo piensas potenciar el transporte público a través del Puma Katari? Y finalmente, algo que no se puede ignorar y no se puede soslayar, la necesidad de generar un clima de consenso entre el transporte público y el transporte privado. Bueno, hay que tener presente, Waldo, que hemos vivido sin ningún tipo de control y regulación hacia el transporte público durante 30 años. 30 años, que no ha habido ningún tipo de control.
Revertir esa situación no nos va a tomar 30 años, pero sí un proceso, el cual se ha dado inicio. Ley Municipal de Transporte, la primera del país, que ha empezado a ordenar y a regular, por supuesto, el servicio. Necesitamos ampliar las rutas del Puma Katari, lo cual desincentiva el uso del transporte privado. Necesitamos racionalizar el número de vehículos por línea, por ejemplo, de los minibuses. ¿Quién decide que el minibús 321 tenga que tener 80, 90 vehículos? Los dirigentes. Es el Estado el que tiene que regular y el que tiene que determinar de acuerdo a la demanda. Tenemos que reducir esa cantidad de vehículos, por supuesto, de manera razonable y afectando lo menos posible lo que significan también las fuentes de ingresos de estas personas. Pero lo que no se puede hacer es seguir fomentando el ingreso de más vehículos de transporte público a las ciudades y a la ciudad de La Paz también. Un minuto para las preguntas, un minuto para las respuestas. El control de las rutas, en el entendido que el principal problema que tiene el ciudadano es el trameaje. Llegan, por ejemplo, a San Miguel, cambian la numeración y hacen una segunda ruta cobrando un doble pasaje. ¿Cómo la alcaldía está regulando, va a regular esa situación? Hemos dado pasos, ¿no? Era impensable hace 3 años pensar que cada vehículo de transporte público tuviera su tarifario. Hoy día cada minibús tiene un tarifario. Claro, ¿por qué está un poco colgado? Porque no hay cumplimiento de las rutas. Es un poco lo que tú dices. Pero si tenemos tarifario y si podemos garantizar el cumplimiento de las rutas con una ley de rutas y recorridos, con la colocación de un chip GPS en cada uno de los minibuses, hoy día que la tecnología nos lo permite hacer, por supuesto podemos garantizar el cumplimiento de las rutas y entonces sí casar ruta con tarifa, que es la parte que no nos ha alcanzado en términos de tiempo a hacer en el transcurso del periodo anterior. Pero por supuesto que hay posibilidades y hay soluciones para encarar el problema del trameaje y el tema del cumplimiento de las rutas. Tenemos la pregunta del abogado del diablo, Marcelo Lío, sobre el tema. A propósito del transporte, ¿por qué el ciudadano paceño creer que se puede mejorar el transporte con Luis Revilla si se han incumplido proyectos como, por ejemplo, el Complejo Cultural Las Cholas, el Complejo Cultural de San Pedro, que no se ha cumplido en su gestión, el Mercado Uruguay, que no se ha cumplido, el Mercado Rodríguez, en una populosa zona, que tampoco se ha cumplido en su gestión? ¿Por qué creer que el transporte va a mejorar cuando en realidad su gestión se ha convertido en enemiga o enemigo de lo que significa el teleférico? Puesto que ninguna de las rutas del Puma Katari coincide con el teleférico para poder hacer un transporte alternativo. ¿Por qué esta razón, en vez de mejorar y trabajar de manera conjunta para poder emprender proyectos que beneficien en materia de transporte a la ciudadanía paceña, que mucho requiere de un sistema alternativo en diferentes áreas? Porque hemos cumplido con muchos de los proyectos que estaban en el programa de gobierno anterior. La canalización del Guañajahuira, los hospitales de segundo nivel, en el caso de Cotauma, en el caso de La Portada, que se están terminando de construir este año, o en temas viales que tienen que ver con el transporte, el puente Ferroveni, que se termina este año, el puente Gemelo de las Américas, el puente Gutiérrez Guerra. El tema del teleférico no es correcta tu apreciación. El propio ministro de Obras Públicas, de manera pública, me ha agradecido por el apoyo al teleférico. No es cierto eso que no se haya coordinado, Marcelo. Yo tengo aquí un listado largo de 23 actas, de 23 reuniones con el ministro de Obras Públicas que dan cuenta de cómo se ha coordinado y se han hecho modificaciones. Solo te pongo un ejemplo. El proyecto original del gobierno hablaba de que la estación del teleférico iba a estar en San Jorge. Nosotros nos reunimos y les dijimos, en San Jorge no va a tener mucha utilidad, ¿por qué no lo llevamos a la curva de Holguín? Y efectivamente la estación se la trasladó a la curva de Holguín por una recomendación de la alcaldía, de tal manera que el proyecto se pueda hacer mejor. Se haga, perfecto, pero que se haga mejor. Como yo siempre dije, que el teleférico se acomode a la ciudad, pero no la ciudad al teleférico. Eso no correspondería a ser. Pero el Puma Katari podría... El Puma Katari podría... por favor, don Marcelo. Sí. El Puma Katari podría muy bien complementar al teleférico, pero lamentablemente no hay una decisión política municipal de su gestión para que sea un adecuado complemento a la mega obra del teleférico. Te invito, saliendo del programa, nos vamos a la curva de Holguín, nos bajamos en la curva y nos subimos al teleférico, porque en ese lugar sí hemos podido hacer una interconexión. Y las siguientes líneas
tanto de los buses como del teleférico, son perfectamente interconectables, incluso con las que ya existen. No hay que olvidarse que el proyecto del Puma nació primero, después vino el teleférico y por eso fue un poco complejo lograr esta coordinación, que ahora, conociendo la segunda fase del teleférico, es mucho más sencillo de hacer. Vamos a seguir avanzando en el programa y vamos a hablar del conflicto con los gremiales, especialmente en el cruce de villas entre el mercado Collasuyo y el mercado 31 de octubre, momentos de tensión. La resistencia por la ocupación de un mercado moderno en el cruce de villas dividió a dos sectores de gremiales. El conflicto data de hace más de un año. Hay 450 vendedores del mercado Collasuyo y otras 160 del mercado 31 de octubre. Ya va a ser un año y medio que ya estamos continuando aquello y no vamos a levantar ni vamos a torcer el brazo, porque la 31 sí o sí tiene que irse. Que hagan infraestructuras para que nos den unos lugares donde nosotros podemos estar, pues, no unos rincones donde a nosotros nos querían botar al lado de un río, ¿no? Perjudica demasiado, no pueden circular por acá las movilidades, hay trancaderas, toda una serie de problemas, pero este conflicto tiene que solucionar el alcalde, pues. Vamos a comenzar con las preguntas sobre este tema. Gabriela Niño de Guzmán. Han habido experiencias exitosas muy importantes en el tema de mercados. Está el usufructo de Achumani, de Ipavi, de 16 de julio, bueno, muchísimos mercados. ¿Cuál ha sido el problema para que surja esto en el lugar donde está el mercado Collasuyo, siendo un espacio bastante atractivo para la venta en ese sector y que incluso estaba solucionando el tema del tráfico? ¿Qué es lo que ha sucedido para que haya una posición tan complicada de parte de las personas que estaban fuera? Lo que falta explicar en el resumen es que hemos construido un nuevo mercado, que es el Collasuyo, donde han ingresado quienes estaban originalmente en el mercado y tenía que ingresar también las vendedoras de una feria estable del 31 de octubre, de la Asociación 31 de octubre. El problema es que las que no son estables y solamente tienen una feria de 2 días, argumentaron que no podían entrar porque no era una feria estable, y entonces ahí se generó el conflicto. Yo he tenido, Gabriela, varias reuniones con ambos sectores. Hemos llegado a acuerdos en mi oficina. Y el momento de firmar, al día siguiente venían las de la 31 y me decían, ya no vamos a firmar. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿pero qué sucede si nos hemos reunido 2, 3, 4 reuniones? ¿Qué descubrimos después? Y se hizo público que una de las dirigentes de la Asociación 31 de octubre era funcionaria de un concejal de oposición, era funcionaria contratada en el Consejo Municipal. Claro, entonces ahí entiendes cómo existe la manipulación política hacia los dirigentes que son contratados, cooptados por algún concejal, y entonces nos han inviabilizado en todo momento la solución. Por supuesto que eso no persistirá. Yo he hablado, me he reunido además con motivo de este proceso electoral y todo el mundo está claro que las soluciones que hemos planteado desde un inicio para los dos sectores son perfectamente razonables. Tiempo, candidato, por favor, vamos con la pregunta. Don Iman, ya está sin chaleco, ¿no? Ya me sacó el chaleco porque aquí estamos más protegidos. Su pregunta. El punto es, Lucho, La Paz ha hecho mercados, ha hecho infraestructuras de mercados interesantes, una la del mercado Lanza y otra del mercado Camacho, para hablarte de las más, porque hay otros más, pero digamos, pero he recibido, yo estoy leyendo acá en mi Facebook, me pidieron algunas preguntas que te hiciera, quiero transmitírtelas. Del mercado Lanza dicen, o mejor del mercado Lanza, sí, el ex Merla, que se ha convertido en un espacio casi inútil, frío, que no tiene funcionalidad, llena de cemento, que rompe la lógica de la plaza. No hablo así del mercado Camacho, que parece que se le ha encontrado una funcionalidad con un patio de comidas ahí abajo. Es decir, este tipo de mercado se va a seguir construyendo, se va a seguir haciendo en tu propuesta de crear la ciudad con varios ejes, con 14 creo, ¿no? O 11 centros, con 11 centralidades. Se va a hacer este tipo de mercados
¿Cuál es tu propuesta al respecto? Pues yo tengo que decir con sinceridad, Iván, que al mercado Lanza le faltó prolijidad. Es la verdad, hay que admitirlo, porque uno tiene que aprender también de las cosas que no terminan perfectamente al 100%. Ese mercado yo lo inauguré al mes de haber asumido como alcalde, porque venía efectivamente de un proceso anterior. Necesitamos adecuarnos a las condiciones reales de la ciudad. Un buen ejemplo es Villa Fátima, donde está prevista llevarse adelante una de las centralidades urbanas, que es la manera de ordenar y de desconcentrar también el centro de la ciudad. En Villa Fátima podemos construir lo que se llama un mercado calle. Es decir, adecuar las propias calles como están hoy día, pero ordenarlas. Es decir, poner todo en orden en términos de puestos, de tamaños, de adecuada circulación peatonal, de ordenar la circulación vehicular, sin necesidad de meter a todos en un lugar que puede resultar, por supuesto, nada atractivo y puede resultar hasta, digamos, incómodo para las propias vendedoras. Hay un lindo proyecto para el mercado de Villa Fátima que tiene estas características, rampas, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a ordenar el área, pero de una manera inteligente, no pensando... Me parece que te puedo aprovechar. ¿Por qué en La Paz no prosperan los supermercados? A diferencia de Santa Cruz, te vas a Santa Cruz, es increíble, los anillos, pareciera que la cultura del supermercado es mayor. ¿Y por qué en La Paz? No sé si aquí los colegas me dejarán, pero hay supermercados, pero pareciera que es problema de iniciativa, de incentivos del gobierno municipal, problemas de iniciativa privada. Se han abierto varios supermercados en estos últimos años, ¿no? Al menos 2 supermercados de una cadena, otras 2 de otra, pero la verdad es que la costumbre en el caso de La Paz juega mucho también con el acceso a los bienes y a los alimentos. Entonces, si uno, como te decía, se adecua a la realidad de la ciudad y no está pensando solamente en un chip de modernidad, entre comillas, que al final no tiene que ver con nuestra realidad, terminamos perjudicando la ciudad. Algún candidato ha planteado, hagamos cruces vehiculares sobre el Prado. Y uno dice, a ver un ratito, ¿no? ¿Qué clase de ciudad queremos construir? Tenemos que adecuarnos a nuestra realidad y es perfectamente posible hacerlo, como por ejemplo con el mercado de Villa Fátima, que es un buen ejemplo. El abogado pregunta. Es el momento de las preguntas libres de los abogados, de nuestros abogados del diablo. Voy a volver a comenzar con usted, don Iván Arias. Sí, esta vez he preferido ser portavoz de mucha gente que me ha escrito al Facebook y me ha dicho, por favor, pregúntele esto al señor alcalde. Una pregunta. Señor alcalde, usted es alcalde. Bueno, todavía no es alcalde, disculpe la... Exalcalde. Disculpe, disculpe, señor candidato, ¿no? Exacto. No se enoja, ¿no, Marcelo? Me ve con rabia, Marcelo. Si es que no tiene intencionalidad, bueno, no hay problema, pero si tiene intencionalidad, bueno... Se ha sacado el chaleco de antibalas, que le den un chaleco de fuerza. Que le den un chaleco de fuerza. Un chaleco de fuerza están pidiendo a usted. Un chaleco antibolas. Sí, a lo que voy. Sí. Básicamente me piden preguntarle... ¿Cómo, digamos, por qué usted está con una expectativa de voto impresionante, 52%? Pero todos parecerían que debido a su gestión, que yo personalmente la califico con altibajos, pero de buena, pero además que viene arrastrando también ya una experiencia, ¿por qué no ha logrado transitar ya el 60, tener unos 8 o 9 concejales? Fíjese, Soledad Chapetón en el Alto está con, o Rodrigo Paz, que está con 9% en Tarija. ¿Qué es lo que le está impidiendo ganar más concejales, tener más contundencia en su victoria? No sabemos los resultados todavía, salvo que usted sepa algo que yo no sepa. Pero no sabemos los resultados encuestas hasta el próximo domingo. Pues es verdad que hay una votación dura del partido de gobierno en La Paz, que siempre ha estado rondando más o menos el 30%, ¿no? Eso se ha estado repitiendo además en las anteriores elecciones. Sin embargo, si uno se fija históricamente los márgenes de votación que hubiéramos tenido, digamos, como gestión desde un principio, pues la verdad ha ido de manera ascendente. La primera gestión Juan la ganó con 22, la segunda la ganó con 45, yo gané la elección con 48% el 2010, hoy día estamos cruzando el 50%. No es fácil hacer gestión pública, Iván, en el país, es muy difícil para todos, sea el partido que sea.
mira cómo están las cosas en el Alto, en otras ciudades. No es fácil hacer gestión pública, pero creo que poco a poco la gente también se da cuenta de que estamos avanzando. Sí, falta mucho, pero estamos avanzando, estamos por buen camino y seguramente eso se reflejará también en estos procesos consecutivos donde pues se incrementará también, ojalá, el respaldo de la gente hacia nuestra gestión. Tiempo, candidato. Su pregunta, Gabriela Niño de Guzmán. Lucho, el ciudadano paceño es un ciudadano bastante informado y también bastante exigente en lo que se refiere a la gestión pública. Es muy difícil engañarlo o venderle programas que son casi imposibles. Yo quiero saber cuál es el criterio que tú tienes respecto a la propuesta que tiene el otro candidato, respecto a ofrecer servicios de salud pública gratuita, ofrecer hospitales de tercer nivel e incluso de cuarto nivel. Yo quisiera saber tu criterio y tu opinión respecto a este tema, que definitivamente, por lo menos a mí me ha preocupado mirando el presupuesto del gobierno municipal, mirando la ley marco de autonomía y bueno, todo el conjunto de leyes que existen en el presupuesto. Yo quisiera encontrarle seriedad y viabilidad de esto y me gustaría conocer el criterio. ¿O qué otra oferta estás proponiendo al respecto? El tema de salud, todos deberíamos admitirlo, es un tema pendiente como Estado, ¿no? Estamos en la era espacial, hemos puesto un satélite, pero la gente, si no tiene plata en el país, se muere, si se enferma y si tiene alguna dificultad. Nada de lo que están ofreciendo los otros candidatos, Gabriela, sería posible si es que no hubiéramos hecho lo que hemos hecho nosotros estos 5 años. Te pongo ejemplos. Tenemos 64 centros de salud en La Paz, 30 han sido demolidos y construidos nuevamente en los últimos 3 años. Ahora nos toca intervenir los otros 34, pero no tienen tantas dificultades. He puesto en funcionamiento yo el Hospital Municipal de Los Pinos de segundo nivel, el Hospital de la Merced en Villa Fátima. Estamos construyendo el hospital en Cotauma y el hospital en La Portada. ¿Por qué digo esto en relación a tu pregunta? Porque no hay posibilidad de pensar en un sistema de salud, en un seguro de salud, si no tienes infraestructura. Ese es el siguiente paso que tenemos que dar ahora. Ahora que vamos a tener los 4 hospitales en funcionamiento y el de San Antonio, apenas se termine la expropiación, también se tiene que construir, vamos a tener los 5 hospitales de segundo nivel que necesitamos, más los centros de salud, que es la responsabilidad exclusiva municipal. Después pensemos en lo demás, pero vamos por partes. Electoralmente se puede decir, yo voy a hacer de tercer nivel, cuando en realidad esa es una responsabilidad de la gobernación. Yo voy a hacer de cuarto nivel, no sé qué será exactamente un hospital de cuarto nivel, eso no está en la Constitución como competencias, hay hasta el tercer nivel. Pero vamos por partes, hemos avanzado estos 5 años, mira tanto en infraestructura, y ahora sí estamos listos para implementar con esa infraestructura un sistema municipal de salud y un seguro municipal de salud. Tiempo, candidato. Su pregunta, abogado del diablo Marcelo Elío. Bien, según su propia autobiografía que se ha publicado por su partido político, usted viene de una extracción social más popular, digamos, que de élite. En ese sentido, ¿por qué se encuentra usted más cercano a Rubén Costas que a Evo Morales, por un lado? Y por otro lado, ¿por qué Rubén Costas no ha postulado en la anterior elección nacional como presidente del Estado plurinacional a usted, la postulación de Rubén Costas, que por lo menos así lo hizo conocer al entonces jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado? Le dijo como condición fundamental que Luis Revilla sea candidato si es que quieren una alianza nacional. ¿Y por qué finalmente, si quisieran ayudarlo los demócratas, los verdes de Santa Cruz junto a Rubén Costas, por qué no dejan de hablar más bien de la sede de gobierno si es que quisieran ayudarlo en su candidatura de una manera real y convincente? No creo, Marcelo, que la condición social de uno defina sus convicciones políticas. Te aseguro que hay muchos militantes en el MAS con mucho dinero. Según teóricos, teóricos y filósofos, el ser determina la conciencia del individuo. ¿No? Eso no hay donde perder. Yo creo que dentro del MAS hay mucha gente con muchísimo dinero. ¿Está bien? Están dentro del MAS, otros que quizá no tanto. Bueno, ¿qué es lo que nos ha alejado del MAS y del presidente Morales?
estos afanes autoritarios, esta lógica de acaparar el poder, de eliminar a los adversarios políticamente, de no tolerar un pensamiento diferente, de pensar que todo el país tiene que ser obligatoriamente del MAS, y si no, eres un vendepatria, eres un traidor, cuando esa no es la realidad. Tú puedes tener otra convicción política que no sea la del MAS, pero no por eso no eres una persona honesta, trabajadora, que tienes tus convicciones personales de lo mejor para el país, de un bienestar mayor para el país, de que nuestro país sea grande, de que maneje sus recursos naturales como lo ha hecho ahora, por supuesto, con la propiedad del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, esa lógica tan sesgada que tiene el MAS de mirar las cosas, te aseguro que aleja también a muchísima gente. ¿Y por qué la proximidad con Rubén Costas? ¿Cuál es la motivación para sentirse parte de una élite que ha vendido 10 segundos para la pregunta, por favor, don Marcelo, sus empresas y su patrimonio? Mira, la relación que yo tengo con Rubén Costas es la misma que tengo con Edmundo Novillo, el actual gobernador de Cochabamba, que es una persona que respeto muchísimo, que es una persona que me parece que... Pero Edmundo Novillo no ha vendido su patrimonio nacional. Pero es un gobernador. Tampoco ha sido separatista como Rubén Costas. Ha sido una autoridad, Marcelo, elegida por el pueblo. Yo siempre digo, si uno dice que respeta a los cruceños, por ejemplo, tiene que empezar respetando a sus autoridades, ¿no? Ok, el turno del abogado del diablo, Waldo Alvarado. Para ayudar en la reflexión que se involucraron ambos, quiero recordar lo que dijo: no necesariamente la condición social de una persona define su ideología. En eso tienes razón, Lucho. Marcelo Quiroga Santa Cruz dijo una frase célebre: exactamente, soy socialista a pesar de mi condición social. Con eso creo que está aclarado. Ya en el caso concreto de la pregunta, Lucho, ¿cuál va a ser tu relación como alcalde, en la hipótesis de llegar a ese cargo, con el gobierno nacional, independientemente de las declaraciones del presidente, con el gobierno departamental, con las otras instancias estatales, la universidad, la UNSA, los municipios colindantes con el municipio de La Paz, Mecapaca, Palca? Es imposible llevar adelante una buena gestión si no coordinas con el resto del Estado. ¿Qué tienes previsto al respecto? Pues llevar adelante una relación lo más respetuosa y cordial posible. Lo que ha dicho nuestras primeras autoridades del país lo han dicho también el 2010, esto de que no van a trabajar con los opositores, y bien después el gobierno ha trabajado con Percy Fernández, con Rubén Costas en las obras del G77, por ejemplo, igual con nosotros en el teleférico o en muchos otros proyectos. Por supuesto que hay que establecer una relación interinstitucional de trabajo, pero no de subordinación, pero no de falta de respeto, sino de respeto a lo que corresponde al gobierno nacional y a lo que nos corresponde a nosotros. Yo puedo decirlo aquí en cámaras y en público: el gobierno municipal de La Paz tiene que ser parte del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, como lo tiene que ser el gobernador de Santa Cruz, de Tarija, de La Paz, todos. Pero también el gobierno tiene que respetar nuestras propias particularidades y nuestras propias necesidades de desarrollo. Así que estableceremos una relación cordial, respetuosa, y ojalá con eso pues podamos trabajar hacia adelante. Voy a proponerles una ronda más de preguntas, pero breves. 30 segundos. 30 segundos para la pregunta, un minuto para la respuesta. Ante la acotación del señor Elío. A ver. Se ha publicado la lista y en su gabinete hay hartos millonarios. ¿Cuál? A ver, le voy a dar simplemente datos de la Contraloría, o sea, de la Contraloría. El ex ministro de Obras Públicas aumentó su patrimonio y declaró una fortuna de 1.579.000. ¿Bolivianos o qué? Bolivianos, pero eso no es una fortuna. No es nada. Estamos hablando... ¿Cuánto es el ingreso promedio nacional? Estamos hablando... El señor ministro Luis Arce, 1.331.000. Es decir, esa tu calificación, porque tienes plata. ¿Sabes qué, mi hermano? Hay gente más rica que nosotros dos y es más socialista. O sea, esa es mala calificación, hermano. Yo creo que es una forma de discriminar y es la forma típica de querer igualar a los bolivianos hacia abajo. A mí me gusta la gente que tiene plata, la felicito y ojalá sea trabajada. Y mucho más si es plata trabajada honestamente. Primera cosa. ¿Quiere responder?
Bueno, yo creo que son apreciaciones personales las que hace Iván en ese caso. No son personales. Carlos Marx decía, el ser determina la conciencia. O sea, hay que vivir precisamente la condición de clase para que se pueda pensar como condición de clase, que es algo fundamental que lo dice Marx, no lo digo yo. El ministro, el vicepresidente, ¿cuán pobres? Todos tenemos como patrimonio nuestro salario. No, me hermano, incluyo yo. El patrimonio que tenemos es nuestro salario y nada más. Porque hoy en día la política es un servicio al país, ya no es una forma de hacerse rico. Por favor, ¿quiere aceptar algo, don Waldo Lorenzi? No es malo tener plata si lo que acumulas es con el sudor de tu frente y no con el sudor del frente. Correcto, correcto. ¿No? Completamente de acuerdo. Señora Gabriela, usted está callada. No, pero es que con mayor razón todavía, ¿no? Es admirable que una persona teniendo recursos pueda optar por defender al pueblo y por tener ideas socialistas. No por eso la vas a excluir, más bien es pues al revés. Esa persona que adopta ideas socialistas, que lucha por el pueblo y que tiene plata, podría estar feliz en su casa. Y no, creo que ahí yo me sumo totalmente a lo que ha dicho Marcelo Quiroga Santa Cruz, que nos ha recordado además el rector. Por lo tanto, no se puede, pero en el caso de Lucho es al revés, pues, o sea, él ha tenido una vivencia bastante fuerte, pero a pesar de esa vivencia está simpatizando con los poderosos. Una vez más, ¿por qué no le devolvemos el protagonismo al candidato? Exactamente. Bueno, al frente de ustedes está el candidato Luis Revilla. Por favor, vamos con la ronda de preguntas. 30 segundos. 30 segundos. Lucho, otra pregunta que me llega también por el Facebook es, hoy día no estoy siendo yo portavoz de las preguntas, sino de lo que me ha llegado de la gente. Lucho, tú en la alcaldía vas a recibir ahora una alcaldía con menos recursos, ¿no? Eso de que nos dijeron que el país está blindado se va a notar dentro de poco. Te van a entregar en julio el techo presupuestario, 35 a 40% menos de recursos. ¿Qué vas a hacer ante esa situación? Tu promesa, ¿qué ajustes? Por ejemplo, tienes 7.000 empleados. ¿Los vas a quitar? Por favor. Pues lo menos que puedo hacer es plantear como otro candidato rebajar impuestos. Esa es una irresponsabilidad. Tampoco vamos a aumentar impuestos, pero rebajar en una época, justamente como tú dices, en la que parece que vamos a tener menos recursos, pues no es una buena idea. Por supuesto hay que pensar en otras posibilidades. Hay que generar tasas, cargas, por ejemplo, al consumo de bebidas alcohólicas. Necesitamos fortalecer, y esta puede ser una buena oportunidad para que los municipios fortalezcan sus propios mecanismos de generación de ingresos. Por supuesto, no despedir a funcionarios, eso es algo que no se puede hacer, pero siempre se puede racionalizar, siempre se puede mejorar el gasto corriente, siempre se pueden ajustar un poquito las cosas para que fundamentalmente no se afecten a las obras y a los proyectos. 30 segundos, por favor, Gabriela Niño Guzmán. Sí, en esta lógica de que el ciudadano quiere escuchar propuestas, quiere escuchar a los candidatos, tú tienes, Lucho, en tu programa una propuesta de ciudad inteligente. Yo quisiera saber en qué consiste eso, cómo va a cambiar la vida de la gente con esta propuesta. ¿Cómo es? O sea, no es muy fácil a veces imaginarse en qué consiste eso, y me gustaría conocer en detalle, fundamentalmente en relación a cómo le afectaría al ciudadano su vida, su trabajo, su movilidad. Mira, todos hemos hecho que el mundo sepa que La Paz es una ciudad maravillosa, ¿no? Y todos, digo, los ciudadanos, incluso el presidente se sumó, Marcelo, en la última etapa de la campaña fue muy importante para apoyar a que La Paz pueda lograr esta distinción, que no es para colgarla, no es para aprovecharla. En el caso de Ciudad Inteligente, que es el paso siguiente que tenemos que dar a Ciudad Maravillosa, es utilizar la tecnología para mejorar la vida diaria de la gente. Superar el tema de trámites y burocracia, que todavía es una carga pesadita, no solamente en la alcaldía, sino también en otras instancias. Hacer trámites en línea, gobierno electrónico, cámaras de vigilancia. Hemos colocado 100 ya en La Paz, pero necesitamos multiplicar ese número. Yo hablaba del GPS, por ejemplo, en los minibuses. Es otra manera de utilizar, por supuesto, la tecnología para hacerle la vida fácil a los ciudadanos. Y en lugar de, como a veces se dice, el funcionario público está más bien para arruinársela, cambiar esa mentalidad y hacer que podamos hacerle la vida fácil a partir del uso de la tecnología en innumerables tareas o funciones como estas. Candidato, voy con Marcelo Elío, por favor, 30 segundos.
Bien, en 30 segundos, bueno, la ciudad de La Paz sin duda es una ciudad maravilla. Yo también me sumé a esa campaña emitiendo el voto correspondiente. Por ese declarativo es más por su paisaje, por la topografía de la ciudad de La Paz, por ese contraste de paisaje, su cultura, su gente, que es algo muy fundamental, una ciudad cosmopolita desde todo punto de vista. Pero en cuanto a obras, todavía falta muchísimo por hacer. En ese sentido, yo creo que es fundamental un trabajo coordinado con todos los niveles. En su gestión, durante el tiempo que ha estado como alcalde municipal, los 5 años que ha estado como alcalde municipal, ¿por qué no ha cedido terrenos para la construcción de hospitales, de centros de abastecimiento, de campos deportivos? El presidente Evo quiere trabajar en La Paz, pero la alcaldía municipal no le cede los terrenos, que son condición sine qua non para poder trabajar. No es verdad. Te pongo ejemplos. Juntos hemos inaugurado con el presidente partido de fútbol de por medio que se hizo muy famoso por otras razones. ¿Hace cuántos años? Juntos. ¿Hace cuántos años? Al año de mi gestión. ¿Y por qué no hemos inaugurado la cancha Zapata con el presidente? Juntos. Inversión conjunta. En el caso de las escuelas del Evo Cumple, nosotros estamos demoliendo, estamos gastando en maquinaria, en sacar los escombros y el gobierno está construyendo las escuelas. Esa es una manera también de trabajar conjuntamente. No es cierto que se me haya pedido terrenos para hospitales, eso no es verdad. ¿Para qué se pidió? La única vez que se pidió fue para un estadio. Para eso pidió el presidente buscar un terreno. No es fácil encontrar un terreno como para un estadio en el centro de la ciudad de La Paz, por supuesto, ¿no? Pero no fue para hospitales, eso no es verdad. Pero porque los hospitales se están construyendo, Marcelo, con nuestros propios recursos. Se dio el terreno, pero en el caso del estadio, en el centro de la ciudad, no es fácil encontrar un lugar. Pero sí hemos propuesto otras alternativas un poco más alejadas, que bueno, me imagino estarán en estudio por parte del gobierno también. Solamente les recuerdo a Marcelo que en realidad la sesión no depende del alcalde, sino del Consejo Municipal. ¿Y usted por qué lo tanto, Entonces la pregunta para Gabriela, que fue presidente del Consejo Municipal. No te Municipal, olvides que el MAS tenía mayoría en el Consejo Municipal. En esa época, cuando el presidente pidió, el MAS tenía mayoría. Tenía 6 votos. Permítanme, abogado, porque se nos está yendo el tiempo. Perdón. Por favor. Bueno. Abogado Albarracín. En 30 segundos, una inquietud concreta. Primero, uno de los problemas que tienen las entidades públicas en general en Bolivia es la corrupción. O sea, el ciudadano es víctima del funcionario público. Segundo, la burocracia, que es prima hermana de la corrupción. Tercero, tema derechos humanos. Se estuvo trabajando de manera muy importante lo que es equidad de género, defensa de los niños, en fin. ¿Qué vas a hacer en la hipótesis de llegar al gobierno municipal en esos 3 aspectos? Vuelvo a tu anterior pregunta, no la pude responder y lo voy a hacer rapidito. Con la universidad tuvimos una hermosa experiencia con el Puma Qatar y han sido los ingenieros de la UMSA quienes han diseñado el bus que hoy día está circulando en la ciudad de La Paz. Esa es una linda manera de trabajar entre la academia y el gobierno municipal. En el caso de la corrupción, por supuesto, electronificar los trámites, gobierno electrónico, facilitarle la vida a la gente, evitar el contacto mismo con los funcionarios. Si uno puede hacer el trámite desde su casa, con toda seguridad van a haber muchas menores posibilidades de que algún funcionario de bajo rango, por supuesto, esté tratando de buscar alguna cosa rara. Y en el tema de la corrupción, yo siempre creo que si hay algo que vale mucho es el ejemplo. Si tus funcionarios de segundo, de tercer, de cuarto nivel creen, suponen, piensan que tú estás haciendo cosas raras, no tienes idea cómo eso se va a reproducir hasta el último lugar. Al revés, si ellos saben que a la primera tú vas a actuar con la mayor rigurosidad, pues por supuesto también que se puede generar una cultura de la transparencia mejor. Pero eso tiene que estar acompañado con la modernización de los sistemas, de los trámites, etcétera, etcétera. Y en el tema de derechos humanos y derechos ciudadanos, pues nuestra 7ª tarea tiene un nombre bonito que dice una ciudad para el peatón, para el bastón, para la silla de ruedas, porque esos son los sectores con los que tenemos que trabajar mucho estos próximos 5 años. Permítame, candidato, estamos en tiempo. Como usted está viendo en su casa, estamos hablando con Luis Revilla. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria, pero cuando retornemos, los abogados dirán su última palabra. Pausa. El abogado del diablo.